José María Fuster Fabra, señor letrado, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ¿tiene fundamento jurídico esta pretensión de los abogados de Puigdemont de utilizar esas declaraciones del vicepresidente del gobierno para, en fin, salvarle? Hombre, no tendría por qué tener fundamento jurídico. Desde luego, favor a la causa de España no le ha hecho ninguno, Pablo Iglesias, ¿no? Pero fundamento jurídico en principio no tendría por qué tener, porque la situación de Puigdemont es una situación eminentemente técnica. Es decir, Puigdemont está esperando ahora, hay que esperar a ver el suplicatorio del Parlamento Europeo, hay que suponer que el Parlamento Europeo sí va a dar el suplicatorio, y una vez el Parlamento Europeo del suplicatorio, quien tiene que ejecutarlo es la justicia belga, ¿no? Es cierto que hay un precedente no muy halagüeño, que es la resolución de la justicia belga sobre el caso del conseller Luis Puig, donde se metió la justicia belga en un charco ciertamente incomprensible. Porque, cuidado, los independentistas han dicho que la justicia belga ha denegado la entrega de este señor porque en España había una persecución política contra él, y eso es falso. La justicia belga no ha dicho esto. La justicia belga se ha metido en un charco de si era competente o no el Tribunal Supremo para juzgar o no a este señor, y si el principio del juez natural, en fin, se ha metido unas cosas que en la euroorden, evidentemente, se mire por donde se mire, no caben, ¿no? Pero hay que recordar que el señor Puigdemont, y creo recordar que es el artículo 70.2 del Estatuto de Cataluña, tiene un doble aforamiento. Por un lado, podría ser juzgado por el Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña, pero por otro lado también en ese artículo se habla de la posibilidad de que lo juzgue el Tribunal Supremo. Con lo cual, en resumen, en principio, yo creo que no debería tener ningún tipo de trascendencia jurídica, pero al trasfondo, a lo que late en el trasfondo de esta petición absolutamente justa de que Puigdemont se ha entregado a la justicia española, pues favor el señor Iglesias desde luego no lo ha hecho ninguno. Efectivamente, eso refuerza la posición de los tribunales belgas, ¿no? Y de Bélgica para no extraditarle y enviarlo a España. Bueno, José María, del tema económico decía yo, tú entiendes porque también estás, en fin, como letrado también tienes que ver con la parte económica del proceso, la malversación que se ha llevado a cabo. Teóricamente, si el señor Puigdemont fuera juzgado, sería también condenado por malversar dinero público, evidentemente, por utilizar... Exacto, es que aquí se habla mucho... Para ese golpe, ¿no? Tal y como fueron condenados los que hoy están todavía en prisión. Lo digo porque el señor Iglesias, en esas declaraciones, lo que viene a decir, dice, hombre, es que este señor no ha robado, pero ha malversado dinero público, ojo, Exactamente. Es decir, en la sentencia del Tribunal Supremo no solamente aparece el delito de sedición, sino que aparece el delito de malversación de caudales públicos. Y malversación de caudales públicos quiere decir eso, la mala utilización del dinero público. Con lo cual, a ver, robar o no robar, si robar es metérselo en el bolsillo, pues bueno, pero evidentemente se ha utilizado el dinero público para fines completamente ilícitos. Y además hay otro procedimiento también abierto en este sentido en Barcelona, que es en el que estamos personados, ¿no? Sí. Que es la llamada Operación Volhov, donde en ese procedimiento, a raíz de una investigación que se deriva de otra investigación, es decir, por unas escuchas telefónicas, pues han aparecido una serie de indicios, por lo menos, que los ha reflejado muy bien la Guardia Civil en un atestado y que el juez los ha lanzado hacia adelante, de que se podían haber utilizado dineros procedentes de diferentes tipos de subvenciones, pues precisamente para impulsar cuestiones relacionadas con el procés. En este caso lo que hemos hecho han sido, de una forma ejemplar, tengo que decirlo, se han agrupado varias asociaciones cívicas, pues Sociedad Civil Catalana, Impulso Ciudadano, Suma, Barcelona con la Selección, y estamos un grupo de abogados de una manera absolutamente voluntarista, porque las asociaciones en Cataluña que defienden la Constitución y que defienden las leyes, pues no tienen recursos para pagar abogados. Estamos trabajando voluntariamente un grupo de abogados para apoyar este procedimiento en nuestra calidad de acción popular.
Muy bien. José María, tienes aquí a una colega que es Guadalupe Sánchez. Quería comentar algo sobre esto que estamos hablando contigo. ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Qué tal, José María? Mira, nada, yo en relación a lo que has comentado de la malversación, yo quiero recordar, porque creo que es importante, que es además sedición en concurso medial con la malversación. ¿Qué quiere decir eso? Que es importante que la gente lo sepa, sobre todo teniendo en cuenta las palabras del presidente, que se desviaron, el desvío de fondos públicos o la sedición se consiguió a través del desvío de fondos públicos, es decir, que utilizaron el dinero que se tenía para otras cosas. Exacto. Para un fin totalmente ilícito, que es la subversión del orden constitucional. Y sí que, en relación a lo que ha comentado, que flaco favor hace, yo creo que también estará de acuerdo conmigo José María, que tampoco hace un gran favor a la causa, ya no solo las palabras del vicepresidente, que se le puede considerar un excéntrico, sino todas las actuaciones que está cometiendo el gobierno a posteriori de la sentencia del Supremo, una vez declarada firmeza. Tanto el tema de que se esté tramitando el indulto a los presos, sobre todo, y también sobre todo la reforma del delito de sedición. No sé qué opinión te merece a ti esto. Pues hombre, ¿qué opinión? Desde luego, todo el mundo sabe que es urgentísimo reformar el delito de sedición, porque es un delito que pasa todos los días en todos los tribunales en España. Lo que me temo es que vaya a pasar más tras la reforma. ¿Esto qué significa? Bueno, lo que significa claramente es, oiga, voy a hacer una reforma del Código Penal, que es legítimo hacer una reforma del Código Penal, pero la voy a hacer ex profeso y a propósito para facilitarle la vida a estos señores. Y la vía del indulto, claro, es que el indulto, bueno, pues se podría plantear el indulto, se puede plantear, se está planteando, sí, pero es que el indulto, uno de los elementos básicos que tiene el indulto es el arrepentimiento. Creo que fue ayer o anteayer que el propio señor Junqueras dijo que no se arrepentía de nada y que no renuncia a la vía unilateral. Con lo cual, ¿cómo se va a justificar este indulto? Es que la situación que estamos viviendo aquí en Cataluña es totalmente delirante. Yo cuando hablo con compañeros de Madrid les digo, sumar a lo que estáis viviendo vosotros en Madrid lo que además vivimos nosotros en Cataluña, ¿no? Pero bueno, por lo menos por nuestra parte y por parte de entidades cívicas, ahí vamos a estar pues tratando de apoyar esta investigación de la Guardia Civil y viendo realmente qué es lo que se puede sacar en esta otra pieza que se ha abierto, que es esta famosa que hablaban de que los rusos iban a enviar no sé cuántos soldados y en fin, unas cosas que es que realmente tú vas leyendo el procedimiento, lees las conversaciones que tienen entre ellos y es que, vamos, ni en una película de Hollywood te puedes imaginar cosas tan surrealistas y cómo se autoconvencen y cómo deforman la realidad y cómo bueno, pues esto es lo que luego transmiten a la gente, trasladan a la gente, y eso es lo que explica muchas de las cosas que están en Cataluña. Pero aquí también, en Cataluña, también estamos gente que estamos dispuestos a pelear en favor de la Constitución y en favor de las leyes, ¿no? Un realismo mágico, en fin, pintoresco, habría que decir, el que comprenden todo ese tipo de conversaciones. Sí, aquí es que de repente es eso, ¿no? Pues te levantas y te encuentras, pues eso, que estos señores en su delirio pues se pensaban que iban a enviar los rusos, los de aquí, que iban a crear una especie de banco mundial a base de criptomonedas y no sé cuántas historias paralelas. Pero claro, detrás de todas estas ideas, ¿qué sucede? Lo que ha dicho muy bien la compañera, que dinero público se utiliza para estos fines, que por lo menos por los indicios que hay en la investigación del tema que estamos llevando, pues ha habido dinero que se ha desviado, pues por ejemplo, según establece la Guardia Civil, según establece los informes, desde la plataforma Proselecciones Catalanas hacia todas las hacia cuestiones relativas al procés, que pueda haber dinero que se haya derivado para el mantenimiento del señor Puigdemont. Todo esto se va a investigar y se tiene que investigar. Es decir, por un lado está efectivamente la parte que es yo diría que tragicómica, pero por otro lado no hay que olvidar que estos señores son los que están mandando y son los que están dirigiendo, si es que hacen algo, porque en verdad no hacen mucha cosa, pues la realidad catalana, ¿no? Y esto es tremendo. Y bueno, pues ahí estamos, la sociedad civil catalana. Me refiero a sociedad civil, no solo a esta asociación, sino otras muchas asociaciones, ¿no? Ahí estamos los catalanes que creemos en la ley y en la Constitución, pues tratando de hacer lo que podemos y peleando por lo que podemos.